tema que vamos a tocar hoy es el tema de embarazo ectópico dentro de lo que son las enfermedades que ocasionan hemorragia en la primera mitad del embarazo. Son varias enfermedades que nos van a permitir hacer esta disquisición. Entre ellas tenemos nosotros la enfermedad trofoblástica gestacional, el aborto y el embarazo ectópico. Esta es una patología en la cual nosotros no tenemos una situación en la cual podamos tratar. Cuando estemos en área, y entonces esta nos va a dar la situación de hacer en este momento solamente el diagnóstico para que podamos ser capaces de remitir a las pacientes al lugar donde puedan ser tratadas y evitar mortalidad materna por falta de un diagnóstico adecuado. Entonces, vamos a ver de que en esta circunstancia vamos a avanzar nosotros en nuestra grabación. Los factores predisponentes para la enfermedad que nos ocupan en este momento son aquellas que van a ocasionar daño o alteración en la trompa, que va a evitar de que ésta pudiese estar avanzando en el transporte del óvulo fecundado. Y aquí tenemos la enfermedad de transmisión sexual como la clamidia, gonorrea, tricomonas, las enfermedades inflamatorias pélvicas que están causadas por estos mismos organismos, la edad a nivel de la adolescencia y cercana al climaterio, la producción de estrógenos está disminuida, la anticoncepción con progestágenos solos disminuye también la secreción de estrógenos y en consecuencia enlentece el tamaño del ovario, el dispositivo intrauterino que ocasiona una inversión del flujo del líquido de las trompas y más bien expulsa el cigoto hacia la cavidad abdominal o hacia el ovario. La cirugía pelviana que va a afectar en forma indirecta o directa sobre las trompas, ¿no? Las trompas pueden estar siendo operadas si tiene estenosis cicatrizal, y las cirugías cercanas como el apéndice, que puede ocasionar por tracción, por adherencias, una angulación y disminución del calibre de la trompa. La inducción de ovulación con clomifeno, que es un modulador selectivo de los receptores de estrógenos, y el tamoxifeno, que es otro tipo de este mismo modulador que se utiliza en el cáncer de mama, también inducen entonces un proceso de tipo hipoestrogénico y enlentecen el transporte tubario. El tabaquismo, que tiene dos métodos de acción. Uno de ellos es aquel en el cual nosotros encontramos que los alquitranes del tabaco van a lesionar directamente como un veneno a las cilias del endosalpinx, y la nicotina va a actuar a nivel del ovario, produciendo una inhibición en la fabricación adecuada, en la elaboración de los estrógenos, y en consecuencia este ambiente hipoestrogénico enlentece el transporte. Las técnicas de reproducción asistida, como la fertilización in vitro y transferencia de embriones, que nos va a dar precisamente esta situación de que existe una inyección, podríamos decir, transcervical hacia la cavidad uterina de los embriones cuando se han fertilizado in vitro, y uno de ellos podría pasarse a través de las trompas hacia la parte ismica de la trompa hacia la parte ampular, y como va creciendo muy rápidamente ya no puede retornar y queda retenido en la trompa y se hace un embarazo ectópico heterotópico, el cual significa que existe una gestación dentro del útero y otra fuera de él.
Entonces, en estas circunstancias vamos a ver de que el embarazo ectópico puede tener localizaciones diferentes, algunas a nivel de las trompas, otras dentro del útero y otras más fuera de este mismo ambiente de las trompas y del útero. Entonces, las más frecuentes son las localizaciones tubarias, en cerca del 90%, 95%, de las cuales la ampular es la más frecuentemente involucrada, ven ustedes acá, 70% de las tubarias. La ístmica es en segunda frecuencia, el 12 al 15%, la de las fimbrias alrededor del 11%, y esta que se llama la intersticial, que involucra tres localizaciones. Una es la intramural, que está justo en el trayecto de la trompa a través del músculo uterino. Otro es el cornual a la salida de la trompa desde el cuerpo uterino. Y habíamos hablado del angular, que es un embarazo ectópico todavía considerado intrauterino porque es antes de la salida de la emergencia de la trompa a través del istmo. Consideramos intersticial a las tres variedades porque su complicación es prácticamente la misma: el estallido del cuerno uterino, que es un proceso hemorragíparo demasiado intenso. Otras localizaciones que son intrauterinas fuera del angular incluye la cervical y en la cicatriz de una cesárea. Otras localizaciones son las localizaciones extrauterinas, como el embarazo ectópico a nivel del ovario, el embarazo ectópico abdominal o en el ligamento ancho, el intraligamentario. Otras localizaciones más raras son el embarazo ectópico bilateral, que lo hemos visto muy raras veces, a pesar de que la descripción indica de que podría haber 1 por cada 1000 embarazos ectópicos. En nuestra experiencia en todo este tiempo hemos visto solamente 1 en el rectal de la mujer. En cambio, el embarazo ectópico heterotópico, que les decía, es la presencia simultánea de un embarazo intrauterino con un ectópico, tenía una frecuencia reportada de alrededor del 1 por 30.000 gestaciones. En la actualidad, por la situación de las fertilizaciones in vitro, esta circunstancia se convierte en un proceso mucho más frecuente y tenemos localizaciones heterotópicas en cerca a 1 a 1000 casos, y en consecuencia estamos encontrando con más facilidad por efecto de la implantación de los folículos de los embarazos fecundados ya a través del conducto cervical hacia la cavidad uterina. ¿Cuáles son los trastornos que pueden ocasionar el embarazo ectópico? Entonces vamos a ver de que pueden haber trastornos que impiden la captación del óvulo, como las adherencias o la inversión del flujo tubario, ¿no? Que habíamos dicho de que el efecto del dispositivo, al producir mayor cantidad de prostaglandinas, este flujo de transporte se va a invertir y entonces se dice de que el flujo tubario puede expulsar al óvulo fecundado fuera de la trompa, y este se implantaría en forma secundaria en el ovario nuevamente, o en la cavidad abdominal o en el ligamento ancho. Cualquier otro trastorno que retarde el transporte del huevo es el otro mecanismo que explica la formación: las cicatrices en las trompas, angulaciones, las disfunciones hormonales que retarden el transporte del óvulo. Entre ellas tenemos la edad, la anticoncepción hormonal, especialmente la progestágena pura, los receptores de los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, como el tamoxifeno, o el que induce la ovulación, el citrato de clomifeno, el tabaquismo, como habíamos explicado, con sus mecanismos respectivos. Y finalmente, para la presencia del embarazo heterotópico, la fertilización in vitro con transferencia de embriones. ¿Cuál es la clínica del embarazo ectópico? Es bastante difícil de diagnosticar cuando este está indemne, cuando no se ha complicado. Puede ser totalmente asintomático o puede manifestarse como una amenaza de aborto, inclusive a veces sin la presencia de un retraso menstrual, porque esa pequeña hemorragia de implantación, la mujer puede interpretarla como si fuera su menstruación y entonces no la reporta y no la tiene considerada como si fuera menstruación, y no nos indica de que hubiese existido un retraso menstrual. Pero en la mayor parte de los casos sí podemos reportar el retraso menstrual, y es muy importante, como lo vamos a ver más adelante, para el planteamiento del tratamiento. Los síntomas de embarazo generalmente son de poca magnitud, o otras ocasiones no están presentes, porque la producción de hormona gonadotrofina coriónica humana
es de muy baja cantidad y ustedes saben que esta es la hormona que va a ocasionar los síntomas de embarazo. Y los mismos signos de probabilidad son inconstantes. La cianosis cervical es tardía con respecto a la presentación del embarazo ectópico y en consecuencia no son confiables. De todas maneras, lo que tenemos que tener en cuenta en el examen ginecológico es de que el tamaño uterino no es concordante con el tiempo de retraso menstrual cuando este está presente. Y la palpación de una masa anexial, que es el otro signo, es solamente cuando esta masa es grande y muchas veces tenemos embarazos ectópicos muy pequeñitos, de unos 2 centímetros, que al tenerlos directamente palpados del mismo tamaño que el ovario, no podemos diferenciar el uno del otro. Y peor aún, en algunas oportunidades somos nosotros al hacer el examen que al presionar sobre esa zona podemos producir el estallido del embarazo ectópico. En cambio, si es que el embarazo ectópico está complicado con estallido, vamos a encontrar que existe dolor a nivel de la fosa ilíaca, generalmente la fosa ilíaca que está afectada, y en algunas oportunidades se inicia el dolor en el epigastrio, que es similar al dolor de la apendicitis y lleva a confusión con este cuadro. Lógicamente, la hemorragia va a ocasionar una reacción peritoneal y vamos a encontrar todos los signos de hemorragia intraperitoneal, el signo de Jenneau-Dimoussi, el de Bloomberg, el Proust, el Frankel, Kuhlenkamp, que los vamos a evaluar de acuerdo a la situación en que estemos encontrando a la paciente. A veces la hemorragia genital que se produce cuando se rompe el embarazo ectópico puede ser muy abundante y confundir a esta patología con un aborto incompleto. Y muchas pacientes hemos tenido nosotros de que les hemos hecho una limpieza con una aspiración manual uterino, las hemos mandado a la casa y al día siguiente han retornado con el embarazo ectópico más sintomático porque el hemoperitoneo se ha hecho más patente. Y lógicamente vemos de que también en este caso el útero, cuando podemos tocarlo, está pequeñito con respecto al retraso menstrual y vamos a encontrar en estos casos sí una masa anexial dolorosa que no es precisamente el embarazo ectópico, sino que ya es el hematocele, o sea, el proceso hemorrágico dentro de la misma trompa que nos va a causar el dolor. Y cuando tenemos una buena cantidad de sangre dentro de la cavidad abdominal, vamos a encontrar que el fondo sacovaginal posterior está bombado y está doloroso, lo que se denomina el signo de Proust. Y si movemos hacia lateralmente al cuello uterino, vamos a encontrar dolor a este nivel, que es el signo de Bongi. Cuando la cantidad del sangrado es muy importante, la mujer puede tener un síncope, llegar hasta el shock e inclusive puede llegar a morirse si es que no llegamos a diagnosticar en forma adecuada. El diagnóstico se nos va a apoyar en la clínica y el laboratorio con el gabinete. Una vez que hemos visto la parte clínica, veremos qué pasa con el laboratorio. La dosificación de gonotrofina coriónica. Normalmente en el embarazo los valores de gonotrofina coriónica duplican sus valores en cada 3 a 7 días entre la quinta y la 12ª semana de gestación. En cambio, en el embarazo ectópico, el aumento puede ser de poca proporción, no duplica, puede estar en meseta o puede descender, especialmente cuando se complica. Y generalmente obtenemos valores inferiores a 5.000 miliunidades por mililitro. Recuerden ustedes que cerca a la semana 10 podemos encontrar ya cerca a 20.000 a 30.000 miliunidades por mililitro y cerca de la semana 12 puede llegar hasta 100.000 miliunidades por mililitro. Entonces, en el embarazo ectópico tenemos un nivel que generalmente se nos hace estable cerca de 5.000 miliunidades por mililitro. Sería de utilidad una dosificación seriada para ver este comportamiento, pero esto es más útil cuando hacemos un seguimiento para ver la evolución de nuestro tratamiento, especialmente si este ha sido medicamentoso, o para comprobar nuestro diagnóstico, pero muchas veces cuando el paciente está en inminencia o ya se ha complicado, no podemos hacer pues una curva para valorar estos sistemas. La dosificación de progesterona, generalmente estamos en valores de rango bajo, menores a 10 nanogramos por mililitro, en especial si es que no existe vitalidad embrionaria. Entonces, estos son valores que nosotros manejamos para hacer el score preterapéutico, como lo vamos a ver más adelante. Otras situaciones en laboratorio que podemos evaluar, pero que no están regladas en forma regular, son la dosificación de creatinasa, la cual hace de que como la implantación en la trompa es siempre de tipo acreta, porque es muy delgadito el epitelio de la trompa,
Entonces, esta invasión del músculo de la trompa hace de que se produzca en mayor cantidad de creatinquinasa durante el embarazo ectópico que en el embarazo normal, al igual que el hallazgo en el líquido peritoneal es mayor que en la sangre. Encontramos concentraciones menores a 30 picogramos por mililitro y son sugerentes de un embarazo ectópico, pero tiene que asociarse a una dosificación de gonadotrofina y cuando ambas están bajas, entonces tiene algo un poco más de valor. La proteína placentaria 14 está disminuida junto con la progesterona en el ectópico. Lógicamente, esta proteína se produce en el endometrio, que está ocupado por una gestación normal, y en consecuencia, si no hay un embarazo que está ocupando la cavidad uterina, esta proteína placentaria va a estar bastante disminuida. La proteína C relacionada con el embarazo, llamada también Schwangerschaftsprotein 1, tiene valores muy bajos con respecto al embarazo normal porque el trofoblasto es poco activo. El diagnóstico ecográfico en la actualidad es el método imaginológico más sensible y se recomienda practicarlo por ambas vías, tanto suprapúbica con vejiga llena como endovaginal una vez que se vacía la vejiga, porque así permite una visión panorámica por vía transabdominal y una visión directa por vía transvaginal. Permite detectar el embarazo ectópico todavía cuando no se ha reventado y aún cuando no está dando sintomatología, como ven aquí en esta primera fotografía en la cual el útero está aquí y el embarazo ectópico con el embrioncito dentro está a un lado y no hay sangre, todavía no se ha roto, no se ha complicado. En la vía endovaginal es más fácil de detectar el embrión ectópico vivo que por la vía transabdominal, pero en este caso primario lo hemos logrado por vía transabdominal. El diagnóstico ecográfico nos muestra una triada clásica de útero vacío, a veces con engrosamiento del endometrio, que está ocasionado por la reacción decidual, y cuando ya ha habido una hemorragia, entonces este sangrado puede estar lineal en forma muy atrófica. Segundo, vamos a encontrar una masa anexial al lado del útero. A veces podemos encontrar un saco gestacional, a veces podemos encontrar al embrión vivo inclusive. Ven ustedes que tenemos al útero y aquí tenemos la masa anexiada. Y finalmente, la presencia de líquido libre en el fondo de sacro. Estos tres hallazgos nos permiten decir de que esto es concordante, consistente con un embarazo ectópico. Pero aquí podemos ver también algún hallazgo raro, que este es el útero sin gestación, pero con endometrio engrosado, y el embarazo ectópico bilateral. Esta es una ecografía muy rara porque es muy pocas veces que vamos a poder ver este asunto, ¿ya? Y el embarazo ectópico ovárico, cuando vemos de que no está relacionado con el útero, no está relacionado con la trompa, y esto es ecográficamente muy difícil de diagnosticar porque no podemos decir que esto realmente sea el ovario lo que está rodeando a este embarazo ectópico. Embarazo ectópico cervical, tenemos acá el útero, la cavidad endometrial, ¿no? Y el saco gestacional implantado en el cuello del útero con un embrión vivo. Mientras que en este otro cuadro vamos a encontrar lo mismo, solamente que el embarazo ectópico está localizado en el cuello uterino. Fíjense ustedes cómo está implantándose en el músculo del cuello uterino y no tiene embrión. En la cicatriz de una cesárea tenemos un saco gestacional con un saco vitelino inclusive. Y aquí tenemos la primera imagen publicada a nivel mundial de un embarazo ectópico heterotópico con una gestación intrauterina y un embarazo en la trompa del lado derecho. Este es uno de los primeros casos que he reportado en el año 1997. Cuando tenemos hemorragia, la presencia del líquido libre en la cavidad peritoneal, especialmente en el fondo del saco de Douglas, aquí tenemos el cuello del útero, aquí el cuerpo uterino, nos permite entonces decir que esto está alterado y que lógicamente tenemos líquido ahí adentro. Y para saber si ese líquido es sangre, es pus o es simplemente líquido seroso, hacemos lo que se denomina la culocentesis, en la cual introducimos una aguja de grueso calibre a través del fondo de saco de Douglas y a través del fondo de saco posterior de la vagina hasta llegar a este espacio y aspiramos este líquido. Esta sangre que vamos a obtener generalmente no coagula por efecto de que cuando tenemos un embarazo ectópico, la pérdida de la vitalidad del trofoblasto actúa como un elemento que consume fibrinógeno
y en consecuencia se produce un proceso de anticoagulación y es por ello que esta sangre no presenta coágulos. La ecografía Doppler tiene utilidad limitada para el diagnóstico de embarazo ectópico porque no es una imagen totalmente específica. Podemos obtener una arcada perisaccular vascularizada, ¿no? Pero puede confundirse con un cuerpo lúteo cuando tenemos un cuerpo en embarazo ectópico ovárico especialmente, y entonces no nos permite decir si esto es un embarazo ectópico o es cuerpo lúteo hemorrágico nada más, ¿ya? Pero sí es útil el Doppler para el seguimiento de la paciente cuando vamos a hacer un tratamiento medicamentoso o le vamos a hacer solamente observación. Y lo que se está utilizando en la actualidad con más frecuencia es la resonancia magnética, que nos puede determinar la apariencia del embarazo ectópico. Aquí está el útero con su reacción endometrial y aquí tenemos el embarazo ectópico. Aquí nuevamente el útero y la gestación ectópica. Esta es otra ecografía más reciente de un embarazo ectópico heterotópico con un embarazo dentro del útero y otro embarazo con embrión vivo, inclusive por fuera de él. Y el diagnóstico definitivo lo hacemos mediante una laparoscopía, la cual puede servir también como tratamiento, y al final vamos a encontrar nosotros de que tenemos la posibilidad de ver, diagnosticar y tratar a estas pacientes. Estas son fotografías de nuestro servicio en la cual hemos logrado diagnosticar, extirpar y sacar. Fíjense, estamos introduciendo dentro de un condón, porque es bastante grande el embarazo ectópico, para poder retirarlo como una bolsa. Estas otras imágenes, estas dos son simplemente demostrativas, sacadas de álbum. Este es un embarazo ectópico todavía indemne. Vean ustedes de que aquí tenemos el útero y no tenemos sangre todavía en la cavidad. Este es un embarazo ectópico fimbrial, en el cual se está haciendo solamente la extracción del embarazo ectópico sin necesidad de resecar la trompa ni de abrirla. Y aquí tenemos un par de imágenes que nos van a mostrar un ectópico que sea ovárico, ¿ya? Y un embarazo ectópico en el cuerno, ¿ya? Entonces aquí en el embarazo ectópico ovárico ven ustedes cómo tenemos al útero acá, la trompa por aquí que está sana, y este es el ovario que tiene un embarazo ectópico en esta zona. Y aquí este es un útero en el cual se hizo una amputación en un embarazo ectópico anteriormente y esta vez por migración interna que se denomina. Entonces este embarazo ha vuelto a presentarse acá, ha migrado, ha llegado hasta atravesar el músculo, llegar al cuerno y este es un embarazo ectópico cornual, ¿no? Dentro de lo que es el embarazo ectópico éstnico. Como vemos en la anatomía patológica, una vez que tenemos esto extraído. Podemos ver entonces que en la macroscopía vamos a encontrar una trompa dilatada, con o sin presencia de saco gestacional. A veces no se encuentra el saco gestacional. Vamos a encontrar una zona de necrosis. Tienen ustedes acá la zona de necrosis, con solución de continuidad, el hematoma retrotrofoblástico y algunas veces encontramos el saco gestacional con el embrión en un 32 a 60% de los casos. Microscópicamente vamos a ver de que la capa muscular está muy adelgazada, está infiltrada de células inflamatorias, porque habíamos dicho que la placentación, entre comillas, de este embarazo ectópico siempre es de tipo acreta, porque el endosalpinx es demasiado delgadito, no es como el endometrio que se engrosa, se decidualiza y sirve para albergar al embarazo normalmente. La capa interna decidual es incompleta, es muy fina y está dislacerada por la hemorragia o inclusive ausente, ¿no? En los casos de que es de origen inflamatorio, infeccioso, etc. Las vellosidades coriales se adhieren a cualquiera de las tres capas musculares de la trompa. A pesar de ser muy delgadita, tiene tres capas musculares. Y estas se van a ver solamente hasta la semana 10 de gestación. Esto es lo que el patólogo nos va a ayudar para dar el diagnóstico estimado de la gestacional cuando no tenemos un embrión, ¿no? Entonces, las características de la infiltración de las vellosidades coriales, el hallazgo, sus características de estas vellosidades son clásicas a cada edad gestacional entre las 5 y las 10 semanas, y entonces el patólogo nos puede dar una aproximación del tiempo de embarazo que ha transcurrido hasta la rotura de esta gestación ectópica. Ya habíamos dicho que solamente encontramos un 30 a 60% de los casos la presencia de un embrión. Y hay una enfermedad que es la salpingitis sísmica nodosa, que antes se le atribuía a una infección tuberculosa,
que en la actualidad se ha visto de que son pequeños nódulos bilaterales a nivel del istmo de la trompa, por eso se llama salpingitis sísmica, que son parecidos a los de la adenomiosis y tienen divertículos que tienen células del corion citógeno endometrial, que entonces en la actualidad estamos pensando que esta enfermedad puede ser una predisponente muy frecuente del embarazo ectópico y está asociada a lo que es la endometriosis. Cuando tenemos un embarazo ectópico ovárico, tenemos que diferenciar si es que este es un ovárico primario o secundario. Cuando es primario, se produce en el espesor del ovario, ¿no? Y aquí vamos a encontrar que los criterios de Spiegelberg para calificar un embarazo ectópico ovárico primario tienen que tener una trompa intacta, separada del embarazo ectópico y del ovario. Tiene que tener un saco gestacional que esté ocupando el sitio anatómico del ovario o que esté conectado al útero por el ligamento útero-ovárico. Lógicamente, tiene que estar en vez del ovario. Y finalmente, tiene que haber tejido ovárico en la pared del saco gestacional ectópico. En el endometrio tenemos lo que se llama la reacción de Aries-Stella, que es una hiperplasia endometrial secretora con cambios morfológicos atípicos en los núcleos propios del embarazo, aumento en la cromatina nuclear, núcleos aneuploides debidos a la gonotrofina coriónica y las células claras con vacuolas que son características en el epitelio glandular, que es el propio signo de Aries-Stella. ¿Cómo manejamos un embarazo ectópico? Depende de la situación de este, si es que está indemne o está complicado. Si está indemne, puede ser tratado por observación en algunos casos muy seleccionados, cuando se hace una valoración de Fernández menor a 11 puntos, con una dosificación de gonotrofina menor a 1000 miliunidades por mililitro, o podemos apelar al tratamiento médico, en el cual estamos teniendo mucho éxito en nuestro medio, en nuestro hospital, con el metotrexate, el cual hace de que se pueda aplicar a embarazos tubáricos, ováricos, abdominales y cervicales. Los requisitos para el uso medicamentoso son el score de Fernández menor a 13 puntos, que no haya vitalidad embrionaria y una gonotrofina menor a 5000 unidades por mililitros. Entonces tenemos varios esquemas de uso, pero los que estamos utilizando nosotros son dos. El esquema de Stovall, que es una dosis única de 50 miligramos por metro cuadrado de superficie por diente muscular en una sola vez, ¿no? O el esquema multidosis, cuando nuestro score de Fernández es un poquito más alto, y en el cual utilizamos una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso por vía intramuscular en 4 dosis, los días 1, 3, 5 y 7, y los días alternos 2, 4, 6 y 8 administramos ácido folínico a una dosis de 0.1 miligramos por kilogramo de peso. Los esquemas de metotrexate por vía oral no tienen reportes efectivos de su seguridad y las dosis son tan variables que no están recomendadas. ¿Cómo controlamos el tratamiento médico? Con la gonotrofina seriada y la ecografía seriada. Se espera que al cuarto día, después de la administración de metotrexate, la reducción en la cantidad de gonotrofina coriónica esté por lo menos el 25% menos de la inicial y un 15% de reducción del saco gestacional o del hematocele. Otras alternativas son la inyección intrasacular de metotrexate por vía ecográfica o por vía laparoscópica, una dosis que todavía no está muy bien estimada, que varía entre 12.5 a 50 miligramos, vaciando el líquido ovular y depositando la misma cantidad de líquido que hemos vaciado con el metotrexate, por eso es que la dosis va a variar entre 12.5 a 50 miligramos. Tiene una efectividad mejor cuando lo hacemos en forma intrasacular y menor toxicidad sistémica, y se debe utilizar una sola dosis. Cuando hay intolerancia o alergia al metotrexate, podemos utilizar la actinomicina D, ya sea por vía sistémica o por vía inyección intrasacular. La inyección de prostaglandinas intrasacular no tiene reportes de satisfacción, parece que funciona, pero en este momento no tenemos muchas investigaciones que estén avanzando hacia ese lugar. La mifepristona es muy útil, no la disponemos en inyectable en muchos países y los reportes iniciales son muy favorables para el uso en forma sistémica y el uso en forma intrasacular. En nuestro medio estamos tratando de incorporar este medicamento de la mifepristona en el servicio de ginecología del Hospital de la Mujer, pero no lo tenemos todavía inyectable todavía. En el embarazo ectópico cervical podemos hacer la inyección intrasacular del metotrexate, en lo cual hemos obtenido entonces esta imagen, y introducimos la aguja
Y ven ustedes por ecografía cómo la aguja está introducida dentro del saco gestacional. En este otro caso lo mismo. Aquí la introducimos a través del conducto cervical. Aquí está la aguja localizada en el espesor. Aspiramos el líquido, que a veces es muy difícil porque es medio mucoide, e inyectamos el metotrexate ahí dentro. Otros medicamentos que se han utilizado en tratamiento médico son el cloruro de sodio hipertónico, el laurel, que ya no se utiliza porque puede ocasionar necrosis en los tejidos cercanos a la infiltración. El cloruro de potasio hipertónico también es de inyección intrasacular, tiene menor efectividad, pero es menos agresivo que el cloruro de sodio. Y lo que sí se está utilizando en la actualidad es la dextrosa hipertónica al 50% de concentración. Es más inocua que los dos anteriores y se usa en inyección directa al saco gestacional ectópico, especialmente en el embarazo ectópico heterotópico cuando queremos preservar el embarazo que está dentro del útero. Y esta es la evaluación de Fernández, los puntos que vamos a obtener, y de acuerdo a ello podemos nosotros clasificar a nuestros pacientes si están en un riesgo alto o bajo de rotura y si merece un tratamiento de observación, de tratamiento médico o de tratamiento quirúrgico. Entonces, tenemos estos parámetros que ven ustedes acá. Entonces, se califican 1, 2 y 3 puntos de acuerdo a lo que se obtenga, ¿no? El retraso menstrual, más de 7 semanas, 1 punto, entre 6 a 7, 2 puntos, menos de 6 semanas, 3 puntos. Cronotrofina coriónica, menos de 1000, 1 punto, entre 1000 y 5000, 2 puntos, más de 5000, 3 puntos. La progesterona, menor a 5 nanogramos, son 1 punto, entre 5 a 10, 2 puntos, mayor a 10, son 3 puntos. El dolor, cuando la mujer no tiene dolor, es 1 punto. Cuando el dolor es provocado solamente en el examen, 2 puntos. Y si es espontáneo, 3 puntos. Ya que se ha roto, ¿no? El tamaño del hematocele diagnosticado por ecografía, menor a 1 centímetro, 1 punto. Entre 1 a 3 centímetros, 2 puntos. Más de 3 centímetros, 3 puntos. Y finalmente, la cantidad de sangre depositada en fondo de saco posterior, menos de 10 ml, estimados y medidos por ecografía, 1 punto. Entre 10 a 100, 2 puntos. Más de 100, 3 puntos. Entonces, sumando esto, obtenemos los valores que habíamos visto anteriormente para poder plantear a la mujer un tratamiento medicamentoso. Mientras que el embarazo ectópico nos da un valor más alto que un score de Fernández mayor a 13 puntos, o cuando tenemos embrión vivo, o cuando la gonotrofina está por encima de las 5000 miliunidades, o que el embarazo ectópico es muy grande y haya fracasado el medicamentoso, estas son las condiciones para hacerle una cirugía al paciente, la cual puede hacerse mediante una laparoscopía, ya sea un embarazo ectópico indemne con estos valores o un embarazo ectópico complicado. Actualmente la laparotomía se acepta más que nada en caso de hemoperitoneo abundante, una inestabilidad hemodinámica de la paciente o el shock hipovolémico. Cuando ausencia del equipamiento laparoscópico o cuando los operadores no tienen experiencia en la cirugía laparoscópica, es mejor hacer una laparotomía. Y los mecanismos que vamos a hacer son por vía laparoscópica o laparotómica, es lo mismo, ¿no? Puede ser una salpingostomía lineal, se extrae el saco gestacional y simplemente se cauterizan los bordes, no es necesario suturarlos. O se puede hacer una cirugía parcial, ¿no? Sacando un trozo de la trompa en un embarazo ístmico y dejar esto para que después se pueda hacer una anastomosis al cuerno uterino y permitir que la mujer pudiera llegar a tener un nuevo embarazo, ¿no? Cuando hacemos por la laparotomía, podemos tener la posibilidad de suturar o dejar también abierta la trompita. Finalmente, vamos a ver de que el tratamiento, este es por la laparotomía, la extirpación de cuando es demasiado grande, por la laparotomía, abriendo la barriguita, y por la laparoscopía, cuando extirpamos o abrimos o quitamos el embarazo ectópico, aquí está la fimbria, aquí está el resto de la trompa en dirección hacia el ovario, o sea, en dirección al útero, perdón. Y este es un embarazo ectópico cornual en el cual hemos visto que está justo en el cuerno del útero. Este es un caso propio de nuestro hospital. Lo hemos resecado y hemos vuelto a armar ese cuerno uterino. Una paciente que afortunadamente le hemos encontrado poco antes de que se complique, antes de que tengamos un hemoperitoneo. Eso es todo lo que teníamos que presentar con respecto al embarazo ectópico para su estudio. Entonces ustedes pueden hacer comentarios y pueden hacer entonces también observaciones y preguntas por vía correo electrónico a la dirección que tienen ustedes puesta allá. Muchas gracias.